En el vídeo de hoy quiero presentaros a una de las reinas españolas que para mí tuvo una de las vidas más tristes y más duras. Se trata de María de Montpellier, llamada la Santa, y bien pudo ganarse ese nombre porque la cantidad de injusticias y adversidades que tuvo que afrontar prácticamente desde su nacimiento no tienen fin. Hija de un matrimonio forzado, nunca conoció el cariño de unos padres que estuvieran a su lado y, de hecho, nunca conoció ni recibió ese afecto o amor. Siempre tuvo que defender su legitimidad sobre el señorío de Montpellier, el cual tanto su propio padre como sus 3 maridos quisieron arrebatarle. Como ya he dicho, casó 3 veces, y a cuál peor, y tuvo que sufrir que la acabaran separando de todos los hijos que tuvo. En fin, una vida que fue una lucha continua. La fecha de nacimiento de María no se conoce con exactitud, aunque se situaría hacia el año 1181 en la ciudad francesa de Montpellier. Fue la única hija de Guillermo VIII de Montpellier y de su esposa Eudoxia Comneno, quien era ni más ni menos que hija del emperador bizantino Manuel I. Como podemos ver, los antecesores eran de alto linaje y de buena cuna, pero por desgracia, y como bien sabemos, esto no era sinónimo ni de felicidad ni de dicha. María fue separada de su madre siendo aún una niña, cuando su padre, habiendo perdido interés por Eudoxia, la repudió y recluyó en un convento donde terminaría allí sus días. Posteriormente, se unió a otra mujer llamada Inés, que ejerció a partir de entonces de madrastra de la niña. Con ella no conoció precisamente el afecto maternal, ya que para Inés la pequeña no dejaba de ser un estorbo tanto para ella como para los hijos que tuvo con Guillermo. Los descendientes nacidos de esta nueva unión no tardarían en disputarse y en querer arrebatar el señorío de Montpellier a María, quien era realmente su legítima heredera. Por parte del padre también vemos que mucho cariño no había. Viendo cómo había tratado a su primera esposa, ya nos podemos hacer una idea de su carácter frío y, por qué no decirlo también, bastante cruel. En ningún momento defendió los intereses y la legitimidad de su primogénita, más bien todo lo contrario. Junto con su segunda esposa, Inés, hicieron siempre todo lo posible por arrebatarle sus derechos territoriales en favor de sus otros hijos, ya que cabe mencionar que en esa época en Montpellier no existía la ley sálica, con lo que María era por derecho propio la futura señora de esas tierras. Cuando aún era una niña, contando con apenas unos 12 años, fue obligada a casarse con Barral, que era el vizconde de Marsella, el cual aportó como dote una considerable suma de marcos de plata a cambio de que María renunciara a sus derechos al señorío de Montpellier. Barral era un hombre mucho mayor que ella, pues ya sobrepasaba los 40 años, y quiso el destino que ese matrimonio durara bien poco, pues al cabo de unos meses murió el vizconde, dejando a María viuda, aún siendo la futura heredera de Montpellier, y de regreso a palacio de su padre. Esto a Guillermo no le complació demasiado, y unos años más tarde, en 1197, volvieron a casarla, esta vez con Bernardo IV, conde de Comminges, y fue forzada a renunciar a sus derechos sobre Montpellier. Los antecedentes matrimoniales de Bernardo con sus 3 anteriores esposas no auguraban un futuro conyugal demasiado prometedor con María. Enviudó de la primera, repudió a la segunda y anuló el matrimonio con la tercera. Bernardo y María tuvieron 2 hijas, Matilda y Petronila, pero ambas le fueron arrebatadas, ya que a finales del año 1201 su marido decidió repudiarla y expulsarla de sus tierras, alegando razones de parentesco entre ambos esposos. El padre de María, Guillermo, no queriendo que su hija regresara otra vez a palacio con ellos, pidió ayuda al mismísimo Papa Inocencio III, quien presionó y amenazó a Bernardo con la excomunión si no aceptaba nuevamente a su mujer. El conde de Comminges no dio su brazo a torcer y María se encontró totalmente sola y repudiada por todo su entorno familiar.
Paralelamente a esto, su padre Guillermo VIII estaba librando sus propias batallas para legitimar a los hijos que había tenido con Inés. El Papa no accedía a legitimarlos, pero Guillermo estaba ya muy enfermo por aquel entonces y antes de morir redactó un testamento en el que nombraba como heredero a su primogénito con Inés, Guillermo IX de Tolosa. Se dice que lo más probable fuera que el divorcio entre Bernardo y María fuera un plan muy bien orquestado entre Bernardo y el monarca Pedro II de Aragón, que la pretendía. Este último codiciaba y deseaba poseer las poderosas y económicamente solventes tierras de Montpellier, para consolidar así su poder e influencia en los territorios de Occitania, y para ello necesitaba a María. Así que llegó a un acuerdo con Bernardo, por el cual, si se deshacía de la muchacha, él a cambio le otorgaría varios señoríos en el Languedoc. Otra vez la pobre María fue utilizada como moneda de cambio para satisfacer los deseos y las ambiciones de poder y riquezas de estos dos grandes señores. Pedro, a sus 25 años, aún no se había casado, que esto no quiero decir ni mucho menos que no hubiera intimado con ninguna mujer, más bien no se quedó corto, y tenía una fama de mujeriego ganada a pulso. Tuvo numerosas amantes e hijos ilegítimos antes, durante y después de su matrimonio. Así pues, el enlace entre María y Pedro II tuvo lugar el 15 de junio de 1204 en la casa de la Orden de los Templarios en Montpellier. Justo unos días antes de este enlace, María recuperó el señorío de Montpellier gracias a una sublevación popular que se había puesto del lado de María y había conseguido derrocar al hermanastro de esta, Guillermo IX. La pareja no fue nada feliz en su matrimonio, y el rey no mostró ningún tipo de interés por María. No se esforzó en ningún momento en complacer y dar muestras de afecto a su joven esposa, a quien no le quedó duda alguna de cuáles habían sido los únicos motivos por los cuales Pedro la había escogido de entre todas las muchachas en edad casadera. En quien sí encontró un apoyo y una aliada fue en su suegra, la madre del rey, Sancha de Castilla. Curiosamente, su marido, el marido de Sancha, Alfonso de Aragón, antes de casarse con ella, estuvo prometido con la madre de María, Eudoxia. El mundo es un pañuelo. Para garantizar la continuidad de la dinastía y en especial de sus propios territorios, María tenía muy claro que su máxima prioridad era engendrar un hijo varón lo antes posible, pero la poca vida en común de la pareja pues hacía muy poco probable que eso ocurriera. En sus inicios, llevaban a cabo actos de gobierno conjuntos, pero poco a poco Pedro fue prescindiendo de la aprobación y del consentimiento de su esposa, quien era realmente la legítima titular. Llegó incluso a obligar a María a renunciar y a otorgarle todos los derechos sobre el señorío de Montpellier, hecho que iba en contra y no respetaba para nada las capitulaciones matrimoniales que se habían pactado y firmado en el momento del enlace, y según las cuales dicho señorío lo tendrían conjuntamente. A finales del año 1205, María dio a luz a una niña, a quien pusieron el nombre de Sancha en honor a su abuela paterna. No obstante, la pequeña murió siendo muy niña, pero su padre Pedro sí tuvo el tiempo suficiente para llegar a pactar su futuro matrimonio con el conde de Tolosa. De haberse perpetrado este acuerdo, la niña hubiera aportado como dote el señorío de Montpellier, hecho que enfureció muchísimo a María, ya que las negociaciones se habían llevado a cabo a sus espaldas y sin ser consultada en ningún momento, aparte de que emparentarse con los Tolosa no era algo que le hacía especial gracia. Y he aquí donde se pueden ver muestras de la fortaleza de María, cuando se tiene constancia en una carta que ella misma escribió y en la que documenta la coacción y el maltrato a los cuales se vio sometida por parte de su marido. Hay que tener en cuenta de que se trata de un documento medieval con un valor incalculable, ya que era muy inusual en esa época que se relatara y expusiera tan claramente amenazas y hechos de esta índole. Pedro, que constantemente estaba en bancarrota debido a su ostentoso modo de vida y a las numerosas campañas militares que iniciaba,
sacaba provecho de las riquezas de Montpellier tanto como podía, y de eso no solo se daban cuenta María y la gente del entorno de la corte, sino absolutamente todos los vasallos de Montpellier, los cuales se mostraban claramente partidarios de María. Con una relación conyugal tan tensa, la pareja se separó, digamos físicamente, por un buen tiempo. Pedro se dirigió a sus tierras de Aragón y María a las suyas propias. Además, el rey ya empezó a mover hilos para poder conseguir la nulidad matrimonial y volver a casarse, esta vez con María de Montferrato, que era la futura heredera del trono de Jerusalén, un trono bastante suculento para Pedro, y que además ya había estado en mente, incluso antes de casarse con María de Montpellier. Montpellier seguía sin un heredero legítimo y esto seguía preocupando a María, pero el distanciamiento entre ella y Pedro, como ya hemos dicho, evidentemente hacía imposible que engendraran un hijo o una hija, y es aquí cuando aparece la muy curiosa anécdota de cómo fue engendrado el futuro Jaime I. Se ha escrito mucho al respecto, versiones más imaginarias, más noveladas y otras más fieles a lo que pudo haber ocurrido. Para gustos los colores. Se cuenta que Pedro, que por aquel entonces estaba perdidamente enamorado, o digamos, muy encaprichado, de una dama de Montpellier, fue víctima de un engaño. Pues infiltraron a María, y digo infiltraron porque en esta artimaña evidentemente había varios cómplices aparte de María. Pues como he dicho, la infiltraron en los aposentos del rey, que se encontraban totalmente a oscuras, evidentemente, para no descubrir el pastel, y allí los dos se acostaron, sin él conocer la verdadera identidad de su amante. Y de ese único y fortuito encuentro nacería el conocido rey Jaime I el Conquistador, la noche del 1 al 2 de febrero de 1208 en el Palacio de los Tornamiras en Montpellier. A modo también de anécdota, se cuenta que la elección de este nombre fue de María, cuando en una visita a la capilla de Nuestra Señora de las Tablas encendió 12 velas bajo un retablo de los 12 apóstoles. Allí mismo prometió que pondría a su futuro hijo el nombre del apóstol que mantuviera la llama de la vela más tiempo encendida, siendo aquella la del apóstol Jaime. Pedro no tuvo ninguna prisa y tardó aproximadamente un año en conocer a su hijo, y aun habiendo tenido el varón que necesitaba para dar continuidad a su dinastía, esto no le hizo cambiar de opinión respecto al divorcio con María, y tampoco tuvo en cuenta a su nuevo hijo en sus futuros planes dinásticos, ya que en 1209 firmó un tratado en el cual excluía a Jaime de la corona de Aragón y únicamente sería poseedor de las tierras de su madre. María, por su lado, firmó 3 testamentos distintos, en 1209, 1211 y 1213. En el primero de ellos, que data del agosto de 1209, firma como reina de Aragón y señora de Montpellier, sin hacer mención alguna a su marido, y nombra a su hijo Jaime como único heredero, dejando excluidos tanto a su hermanastro como a sus hijas Matilda y Petronila, fruto de su segundo marido con Bernardo, conde de Comminges. También cede la custodia del niño a los templarios en caso de que su marido siguiera sin legitimarlo. Y es bien curioso el hecho de que el rey Pedro, aún sin legitimar a Jaime, bien que lo intentó utilizar para sus propios intereses. De hecho, no solo las mujeres eran utilizadas como peones en un juego estratégico de alianzas y de poder, sino que los varones tampoco eran totalmente libres a la hora de escoger a sus compañeras de vida. Pedro intentó 2 alianzas matrimoniales que finalmente no prosperaron. La primera vez, en 1211, pretendió un futuro enlace de Jaime con Auren Biache, futura heredera del condado de Urgell. En la segunda ocasión, al año siguiente, lo prometió con Amicia, hija del poderoso y también temible Simón de Montfort, señor de Carcassonne. Llegados a este punto, María, con un estado de salud ya bastante deteriorado, y no nos es de extrañar, la verdad, redactó un segundo testamento ese mismo año en el cual ya no firmaba como reina de Aragón, y esto es un hecho muy simbólico, sino como señora de Montpellier,
En él incluye a sus 2 hijas en la lista de sucesión, evidentemente después de Jaime, y cedía buena parte de sus rentas, que ya eran muy escasas en esos momentos, a personas de su círculo más íntimo, a conventos y a hospitales. Por aquel entonces, el infante Jaime aún estaba prometido con la hija de Simón de Montfort, y acatando una de las condiciones que impuso ese señor, el pequeño tuvo que abandonar su hogar y a su querida madre, para trasladarse a vivir a Carcassonne bajo su tutela. Esa época en la vida del niño fue bastante triste y dura, pero también seguramente contribuyó a forjar el carácter y la personalidad que caracterizó al rey en que llegó a convertirse. Siguiendo con las estratagemas de Pedro, este solicitó al Papa la nulidad matrimonial con María y pactó con el hermanastro de esta, Guillermo IX, que recordemos que aún no había sido legitimado por el Papa, y le cedió por las buenas el feudo del señorío de Montpellier. María, estando muy enferma, sacó fuerzas y viajó a Roma para reunirse con el Papa Inocencio III y defender sus posesiones, sus derechos y sus herederos. El Papa, hasta entonces siempre partidario de la causa de María, la apoyó nuevamente y en enero de 1213 dictaminó que el único matrimonio nulo era el de María con su segundo esposo Bernardo, e incluso, pocos meses después, declaró adúltera a la relación del padre de esta, Guillermo VIII, con su segunda esposa Inés, con lo cual los hijos de este matrimonio quedaban automáticamente ilegitimados. Por fin María pudo saborear, aunque solo fuera por un tiempo, los placeres de la victoria y de la justicia, ya que tan injustamente había sido tratada prácticamente desde que nació, durante toda su vida. Se quedó a vivir en Roma, sola y casi olvidada por todos, y con muy pocos recursos económicos con los que poder sobrevivir. Viendo su fin muy próximo, redactó el que fue su último testamento ese mismo año. Esta vez cedió la tutela de su queridísimo hijo directamente al Papa, con quien confiaba plenamente. La verdad es que María no se equivocaba y, curiosamente, murió al día siguiente, el 21 de abril de 1213, y sus restos fueron sepultados en el mismísimo Vaticano, en la iglesia de San Pedro, junto a Santa Petronila, por quien ella sentía una gran devoción. Poco tiempo después murió el que fuera su marido Pedro II, y el pequeño Jaime se quedó sin padre y sin madre el mismo año a la tierna edad de 5 años. Este hijo suyo, aunque poco tiempo vivieron juntos, siempre mostró un gran respeto y cariño hacia su madre, a quien menciona y dedica hermosas palabras en su conocido libro de memorias llamado El Libro de los Hechos. En cuanto al tan preciado señorío de Montpellier, que fue la bendición y la perdición de la propia María, siguió formando parte de la corona de Aragón hasta 1276, momento en el que Jaime I lo entregó a su propio hijo, que también llamó Jaime, pasando entonces a formar parte de la corona de Mallorca. Si habéis llegado hasta aquí os lo agradezco enormemente, y recordad que para entender el presente y el futuro hay que conocer el pasado. Un abrazo enorme para todos y para todas.